¿Qué tal? Tenga, ingeniero Erazo de la Cruz. Mi nombre es Cristian Antonio Jiménez Rosales. Soy de la carrera de electromecánica y el día de hoy voy a presentar los temas relacionados con la unidad número 4. Para comenzar, tenemos lo que es la inferencia estadística. Como bien pueden apreciar, la inferencia estadística es el procedimiento encargado de estudiar el comportamiento de una población concreta. Este término nació en la relación entre la estadística descriptiva y la teoría de la probabilidad, generando una manera alternativa de interpretar una muestra de datos de interés. Al hablar de la probabilidad y de la estadística descriptiva, podemos recordar que en videos anteriores se ha estado explicando en qué consiste cada uno de estos dos términos, por lo cual es muy importante tenerlos en cuenta para poder entender lo que es la inferencia estadística. Ahora bien, los objetivos de la inferencia estadística. Este posee diferentes objetivos, pues para acceder a los datos particulares de todos y cada uno de los individuos de una población que es inaccesible, por ello, la inferencia estadística cumple varias funciones clave para la investigación, tales como, número 1, en poblaciones con media y varianza conocida, permite calcular los parámetros de la distribución. 2. A partir de la media o proporción muestral, estima la proporción de una población. Número 3. Contrasta los resultados contenidos en el análisis y estudio de la muestra. Y número 4. Aplica diferentes tamaños muestrales para obtener datos más precisos con respecto a la confianza y el error de los resultados del estudio. Por último, contamos con lo que es representar gráficamente los resultados obtenidos. Ahora bien, contamos con los métodos de la inferencia estadística. Los métodos y técnicas de la inferencia estadística se pueden dividir en dos: métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. Ahora bien, ¿en qué consisten estos dos? Bueno, el método de estimación de parámetros se encarga de asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan al campo sujeto o estudio. Claro que al ser una estimación existe cierto error. Para obtener estimaciones adaptadas a esa realidad se crean intervalos de confianza. Métodos de contraste de hipótesis. ¿En qué consisten? Sencillo, pues su objetivo es comprobar si una estimación corresponde con los valores poblacionales. En contraste de hipótesis existen dos supuestas: la nula, que se representa con la HO, o bien que recoge la idea, que en un valor tiene un valor predeterminado. Si se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis alternativa, que se representa con las letras H1. Continuando con el muestreo estadístico, bueno, el muestreo estadístico es el proceso por el que se selecciona una muestra estadística que resulta representativa de la población, con la que se trabajan los valores estimados de los parámetros a analizar. Como la población o universo de estudios suele ser muy grande, los investigadores acotan su análisis a una muestra que resulte representativa de la población. Para ello, se selecciona un método de muestreo y realizan una investigación a través de la muestra que se ha seleccionado. Bien, contamos con lo que es ahora el estimador. El estimador es simplemente un estadístico o una fórmula que se utiliza para lograr la estimación de un parámetro ya dado, de una determinada población. Por lo general, se identifica como una función de los valores de muestras y como una variable aleatoria que cuenta con una distribución que permite cuantificar
una estimación confiable. Esta inferencia estadística indica que una eficiente estimación, asimismo, comprueba algunas condiciones específicas como insensago. Consiste también en suficiente y suficiente. Además, al agruparse todas estas propiedades, puede construirse un estimador de la media poblacional eficiente. Contamos con lo que es la estimación puntual. La estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro, es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado. Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, podemos saber con certeza cuál es ese valor. Imaginemos una población de 30 personas de las que seleccionamos una muestra de 20, para las que conocemos sus edades. Estimar de forma puntual la media de edad sería tan sencillo como sumar esos 20 datos y dividirlos entre el total de la muestra. Ahora bien, pasando a otro punto, contamos con lo que es la estimación por intervalos. La estimación por intervalos simplemente consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre dicho parámetro, pues su nombre indica un intervalo. Ahora bien, un ejemplo como pueden apreciar es que se generan 100.000 muestras aleatorias, n igual a 25, como se representa, de una población que sigue la distribución normal y resulta esta gráfica que se está mostrando. Ahora bien, la distribución de las medias muestrales aproxima al modelo normal. En consecuencia, el intervalo dentro del cual se halla el 95% de las medidas muestrales es el resultado que se muestra en el recuadro de abajo. Ahora bien, continuando con nuestros temas, contamos con los que son errores de tipo 1 y 2. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, eso es simple. En un estudio de investigación, el error de tipo 1, vamos a enfocarnos en el tipo 1, también es denominado error de tipo alfa, representado con la letra A, o bien se le conoce como falso positivo. Es el error que se comete cuando el investigador rechaza la hipótesis nula, el supuesto inicial, siendo esta verdadera en la población. Es equivalente a encontrar un resultado falso positivo, porque el investigador llega a la conclusión de que existe una diferencia entre la hipótesis, cuando en realidad no lo existe. Se relaciona con el nivel de significancia estadística, que ese término se verá más adelante. Ahora bien, contamos con lo que es el error del tipo número 2. ¿Sí? Dejamos a un lado el tipo 1 y vamos al tipo 2. Este tipo de error es también llamado error de tipo beta, B. B es la probabilidad de que exista este error o falso negativo. Se comete cuando el investigador no rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa en la población. Es equivalente a la probabilidad de un resultado falso negativo, ya que el investigador llega a la conclusión de que ha sido incapaz de encontrar una diferencia que existe en la realidad. Es decir, al obtener un falso negativo, el investigador no va a notar una diferencia entre la hipótesis y asimismo no encontrará una diferencia entre la hipótesis dada y la hipótesis que él va a estar tomando, como lo dice aquí, sí, que ha sido incapaz de encontrar una diferencia que existe en la realidad. Bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan quedado explicados los temas. Les agradezco mucho su atención
y nos vemos la próxima.